Para poder entrar al BIOS de una computadora, lo que hay que hacer es apretar la tecla Delete o suprimir, depende del teclado si está en inglés o en español, o también en algunas ocasiones es la tecla F10, Escape, depende del fabricante. En este caso vamos a reiniciar la computadora para que veas cómo es. Apretamos la tecla F10 y ahí entramos. Una vez que estamos acá, te voy a mostrar lo siguiente. En esta ocasión, como podemos ver, tenemos System Time y System Date, como podemos ver. Con la tecla más o menos podemos ir cambiando la fecha y la hora, obviamente, y ponerle la hora que corresponda. Si apretamos Enter, podemos saltar al siguiente y cambiar los minutos, el siguiente los segundos, y así vamos cambiando todo. Después, si queremos cambiar acá el horario, si queremos cambiar acá la fecha, también hacemos lo mismo con el más y el menos. Todo depende, hay algunos BIOS que se cambian con el más y el menos, otros con el F5 y F6, depende. En esta ocasión podemos cambiarle, por ejemplo, el idioma. Apretamos Enter acá y podemos elegir inglés, francés, español, o supongo que este de acá sería chino. Vamos a dejarlo en inglés porque normalmente se entiende mucho mejor los BIOS que están en inglés, porque a veces la traducción en español puede ser que no sea correcta. Acá en esta ocasión vemos que tenemos el floppy disk, que sería la disquetera. En este caso tenemos una computadora que no tiene una disquetera, así que está bien que no esté instalada. Si no, si la queremos cambiar, también con el más y el menos, en esta ocasión podemos ponerle la disquetera que corresponda. Después acá tenemos el tipo de disco rígido. En este caso tenemos un disco rígido de estado sólido, marca Kingston. Y ahí, si apretamos Enter, podemos ver la capacidad, la cantidad de cilindros, cabezas y todo ese tipo de cosas. Con la tecla Escape podemos volver atrás y entrar en el menú principal. Después acá podemos ver la lectora de DVD, que está en el segundo serial ATA. Apretamos Enter y ahí podemos ver también los datos. Normalmente acá lo único que vamos a poder ver sería el modo de transferencia, donde dice Transfer Mode, y la velocidad del SATA. En este caso es 1.5 gigabits. Apretamos Escape nuevamente y acá podemos ver un tercer disco rígido. Este es un Western Digital y ahí podemos ver el modelo exacto, que es WD320-0AAJS. Si apretamos Enter, también podemos ver la capacidad, cantidad de cilindros, cabezas, etc. Y también abajo de todo podemos ver la velocidad del disco rígido. Acá en este caso podemos ver que es serial ATA y la velocidad es de 3.0 gigabits por segundo. Después acá podemos ver en el punto número 4 que no tenemos nada instalado. Esta computadora viene con 6 conectores serial ATA, así que también, si seguimos abajo, como podemos ver, dice Install Memory, que sería la memoria que tenemos instalada. Podemos ver que en el banco 1 tenemos 1 GB de RAM, que es de DR2, en el banco 2 tenemos 2 GB de RAM, en el 3 1 GB y en el cuarto tenemos 2 GB, así que en total tenemos los 6 GB. Podemos ver la revisión del BIOS, que es 5.13, podemos ver la fecha, que es del 2007, y después podemos ver otras cosas del motherboard. Ahora vamos a saltar a la segunda solapa. Como podemos ver acá, dice el tipo de CPU que tenemos, dice Intel Pentium D, y la velocidad es de 2.80 GHz. Después abajo podemos ver otros tipos de opciones, como por ejemplo donde dice Plug and Play OS. Acá, si lees a la derecha, te dice seleccionar si el sistema operativo dispone de este tipo de tecnología, que es que enchufa uno las cosas y funciona, no la detecta automáticamente. Después, obviamente, depende del sistema operativo, habrá que ponerle el driver o no. Entonces, si apretamos Enter, acá podemos poner sí o no. Después acá tenemos la opción de la placa de video, donde dice Primary Video Adapter. Acá podemos seleccionar que arranque con el puerto PCI, el PCI Express, o si no, onboard. Por ejemplo, en este caso la máquina tiene una placa de video onboard, podemos ponerle ahí que sea el primario. Si no, si tenemos una PCI Express, podemos decirle que arranque con ese tipo de placa como primario, y después por ahí puede detectar el resto y se podría llegar a utilizar.
Supongamos, acá vamos a dejarlo on board y vamos a ver la tercera opción que dice Onboard Video Memory Size. Esto significa la cantidad de memoria que uno le va a dar a la placa de video, restándole obviamente de la memoria principal. Si tenemos 6 GB y le dejamos 128 megas, obviamente van a ser 6 GB menos esa cantidad de memoria, o la cantidad de memoria que uno elija. Como podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de memoria que uno le puede especificar a la placa de video, sobre todo cuando es on board. No te queda otra que seleccionar eso. Si tenés muy poca memoria RAM, te recomiendo siempre que pongas la menor cantidad de memoria disponible para la placa de video. Si tenés mucha memoria RAM, como es en este caso, podemos dejarle al máximo, o sea que la computadora pueda seleccionar la máxima capacidad de memoria que llegue a necesitar. Si no, podríamos decirle acá que utilice como mucho 128 megas. Apretamos Enter y volvemos ahí a la opción principal. Después acá podemos seleccionar si es PC2, por ejemplo, si queremos que lo detecte automáticamente o deshabilitar este tipo de puerto. Así que lo vamos a dejar en Auto Detect. Acá tenemos otra opción, por ejemplo, si tenemos el conector IDE para el disco rígido, normalmente te dice que es PATA, o sea, es Parallel ATA. Entonces, la P es de puerto paralelo. Después tenemos, no el puerto paralelo obviamente de la impresora, pero si no es el modo como transmite los datos. Después tenemos Serial ATA, que es obviamente el puerto serie. Y acá tenemos para habilitarlo o deshabilitarlo. Entonces podemos poner Enable o Disable, que es habilitar o deshabilitar. Enable es habilitar, Disable es deshabilitar. Entonces acá tenemos lo mismo con el Serial ATA, si queremos deshabilitarlo o no. Y después tenemos en lo que es el Serial ATA el modo, si queremos que sea RAID, o sea, para poder poner los discos rígidos en RAID 0, 1 o lo que uno necesite. Si uno quiere poner los discos rígidos en modo espejo, o lo quiere que funcione en modo stripping, que es para que te tome dos discos rígidos, por ejemplo, de 500 GB y que sea 1 tera o 1000 GB, depende de lo que vos necesites. En otra ocasión vamos a explicar bien qué es RAID. Después tenemos el modo IDE, que sería el modo viejo de los discos rígidos. Hay algunos sistemas operativos por ahí muy viejos, o por alguna razón uno necesita que ande en esa versión, lo podemos hacer. Y si no, tenemos la otra que ya había explicado en otro video, el modo AHCI, que es un modo para que pueda leer los discos rígidos más rápido. Entonces de esa manera todo funciona mejor. Vamos a dejarlo acá. Después acá podemos habilitar el Legacy Mode Support de los puertos USB. Esto para algunas cosas es necesario habilitarlo o no, eso depende de algunos programas. Normalmente esto uno lo puede dejar en Enable sin ningún tipo de problema. Después tenemos el Onboard 1384, que normalmente este es el puerto de FireWire, que normalmente lo utiliza mucho las Mac, o si no la gente que utiliza mucho edición de video. Después tenemos esto que dice Onboard LAN. Onboard LAN significa para que uno pueda habilitar o deshabilitar el puerto de la placa de red. O sea, con esto Onboard LAN podemos habilitar o deshabilitar la placa de red. Y después tenemos acá Onboard LAN Boot Room, que lo que significa es que uno pueda llegar a arrancar la computadora a través de la placa de red. En otra ocasión daré una clase sobre eso. Ahora vamos a ver lo que dice Onboard Audio, que esto es si uno quiere habilitar o deshabilitar la placa de audio del motherboard. En este caso lo vamos a dejar en automático. Y después acá podemos poner una clave al BIOS para que nadie pueda modificar este tipo de cosas en la computadora. Y después vamos a ver la última parte que dice Hardware Monitor, que esto es el monitoreo del motherboard. Normalmente cuando uno entra acá, recién entramos, vamos a ver la temperatura por ahí del motherboard o temperatura del procesador. En este caso este motherboard tiene únicamente la temperatura del CPU, entonces vemos que está en los 55 grados. Lo ideal es que esté entre 45 y 55, depende el modelo del procesador. Cuanto más baja la temperatura, mucho mejor. Y después tenemos la velocidad de los ventiladores. Hay algunos motherboards que nos permiten
bajarle la velocidad a los ventiladores, entonces así uno puede tener una máquina mucho más silenciosa. Acá podemos ver que los ventiladores están funcionando. El del CPU, que dice CPU Fan Speed, está dando unas 2800 vueltas por minuto. Y después tenemos abajo el System Fan Speed, que ese es el del motherboard, el que normalmente está conectado o a algún ventilador del motherboard en general que disipa el calor del chipset, o si no también puede ser el que esté conectado al gabinete. Ahora apretamos Escape o Escape, depende del teclado, y vamos a la tercera solapa. Acá podemos ver que dice After AC Power Failure. Entonces, si uno aprieta Enter, lo que uno puede hacer es cambiar estas tres opciones. La primera es en modo automático. Normalmente si uno lo deja en Power On, que lo que significa esta opción es que cuando se corta la luz, la electricidad obviamente, la computadora ¿qué va a hacer? O se mantiene apagada o se va a prender. En este caso, si uno le pone Power On, la computadora apenas reciba corriente, otra vez se va a prender y va a arrancar nuevamente. Y si no, podemos habilitarla para que quede apagada en el caso de que haya un corte eléctrico. Eso te puede llegar a ser útil para algún tipo de funcionalidad. Si vos necesitas que la PC, por más que se haya cortado la luz, se vuelva a prender y siga arrancando y funcione normalmente, está bárbaro. Ahora si vos decís se cortó la luz y querés vos prenderla manualmente por las dudas que tenés que chequear algo, te conviene dejarlo así en Stave Off. Después tenemos acá donde dice WOL, es Wake Online. Esto significa normalmente que la computadora uno la puede despertar del modo sleeping o cuando está en standby a través de la red, mandándole un dato a la placa de red. Es posible hacer esto. Entonces uno lo puede prender o no, y uno lo puede dejar habilitado o no, obviamente. Entonces si uno no quiere que nadie pueda prender la computadora a través de la placa de red, uno lo debería dejar este modo deshabilitado, o si no lo dejamos habilitado. Vamos a ver la cuarta solapa. Acá dice Boot Time Diagnostic Screen. Uno lo puede dejar deshabilitado o habilitado. Si uno lo deja habilitado, la próxima vez que uno arranque la computadora te va a hacer todo el chequeo de memoria, discos rígidos y un montón de cosas por ahí que dura un poco más de lo normal. Normalmente las computadoras arrancan, chequean lo básico y siguen de largo, o sea, siguen funcionando. En cambio hay algunos motherboard que hacen un chequeo por ahí un poquito más exhaustivo de la memoria antes de que termine de arrancar la máquina. Entonces uno lo puede dejar habilitado o deshabilitado, depende el apuro que uno tenga. Si uno quiere que la máquina arranque lo más rápido posible, lo ideal es dejarlo así deshabilitado. Después esta función es sumamente importante, donde dice Boot Device Priority. Hacemos un enter ahí y ahí vamos a ver cuál es el dispositivo con el que va a arrancar. En este caso obviamente no tenemos disquetera, así que vamos a seleccionar la lectora de DVD, porque en esta computadora vamos a necesitar instalar el Windows 7 de 0. Después acá le podemos decir que el segundo dispositivo de arranque, en el caso por ejemplo que no tenga un CD, que pueda arrancar con el disco rígido, o si no a través de la red como te había dicho antes, o directamente deshabilitarlo. Podríamos deshabilitar el resto, por ejemplo, y hacer que únicamente sí o sí arranque de la lectora de CD o DVD, y en el caso de que no haya nada, la máquina directamente no arranca. Normalmente mi recomendación sería dejarlo en el disco rígido. Entonces si no está puesto ningún CD, arranca con el disco rígido directamente. Y si uno no quiere obviamente que arranque la gente con un CD por cuestiones de seguridad, lo ideal sería dejarlo deshabilitado. Entonces sí o sí va a arrancar con el disco rígido y eso sería todo. Podríamos dejarlo así en el primero, en el segundo 0, y eso sería todo. Pero bueno, como te dije anteriormente, yo necesito que arranque con el CD y después con el disco rígido. Después tenemos acá unas opciones más abajo. Por ejemplo, donde dice CD-ROM, tenemos para que arranque con una lectora de CD o con otra. En el caso de esta computadora tiene una sola lectora de CD o DVD, así que no hay muchas opciones. Como podemos ver, hacemos clic enter ahí, hacemos enter ahí y podemos ver una. Pero si tuviésemos 3 o 4 o 2, podríamos seleccionar quiero que arranque con una o con la otra, porque acá arriba dice grupos de CD-ROM, pero no te especifica cuál.
y acá uno podría llegar a elegirlo. Después acá en el grupo del disco rígido podríamos seleccionar que arranque con el disco de estado sólido, el Kingston, o que arranque con el otro. Entonces, si dejamos que arranque con el disco Western Digital, directamente va a arrancar ahí y eso sería todo. En este caso necesitamos que arranque con el Kingston y eso sería todo para que se pueda instalar el sistema operativo ahí y arranque de esa máquina. Así que después las otras opciones, obviamente, que vemos arriba que dice floppy disk, no está habilitado, dice not install, y abajo tampoco no está, está deshabilitado porque obviamente nosotros deshabilitamos estos dos, los de abajo obviamente no van a estar. Apretamos escape y después vamos a la parte más importante de todas. Cuando uno ya hizo todos los cambios que uno quiere, tendría que elegir la primera opción que dice exit saving changes. Entonces lo que significa la traducción sería saliendo del sistema del BIOS y grabando los cambios. Si uno hizo cambios pero no quiere modificar nada, podríamos elegir la segunda opción. Acá la tercera opción es que cargue los datos o la configuración que viene de fábrica. Eso por si uno tocó algo y no sabe qué hizo y hay algún problema en la máquina que no arranca bien, podemos poner eso y la máquina arrancaría con el sistema del BIOS como viene de fábrica. Después esto es para salir sin grabar o para descartar los cambios que uno hizo, y acá solamente para grabar los cambios pero sin salir de la configuración. Entonces si apretamos enter acá nos pregunta desea grabar los cambios o no, save to CMOS yes or no, ponemos sí y ya está. Y si no, podemos ir acá arriba, ponemos enter, después hacemos clic acá en yes y ahí salimos y eso sería todo.